les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga a todos. En esta noche vamos a presentar delante del Señor el mensaje. Vamos a leer alternamente algunos textos que están allí simultáneos. Estaremos leyendo en Éxodo 14, capítulo 14, a la altura del verso 5. Y luego vamos ahí mismo, en el mismo libro de Éxodo 14, vamos a leer la parte del verso 10 y 12. Amén. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a leer bajo comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te habíamos hablado en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Bien, mis hermanos, ahora vamos a leer el verso que les acabé de mencionar, verso 10 y 12, ahí mismo en Éxodo 14. Dice así, leemos otra vez. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, bendito Dios, y clamaron a Jehová. Bien, vamos a leer el verso 5 y el verso 8 del mismo capítulo 14. Y fueron dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y ungió, leemos otra vez, y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los de Israel, pero los hijos de Israel hablaron saliendo con mano poderosa. Bendito Dios. Padre, te damos la gloria, te damos, Señor, el honor. Ve tú poniendo palabras en mi boca para hablar al pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que tú seas quien tome el control y dominio. Bien, amados, disculpamos los inconvenientes, pero estaremos predicando bajo el tema perseguidos por Faraón. Repito, estaremos predicando bajo el tema perseguidos por Faraón. Cuando la palabra del Señor registra en Éxodo 14, donde acabamos de leer, verso 5, 8, verso 12 y el verso 18, leíamos de que el pueblo de Israel se constituía, a pesar de ser un pueblo de Israel, se constituía un pueblo de Egipto, un pueblo que quizás los egipcios a ellos los oprimían, los menospreciaban, lo trataban por menos, pero este pueblo, a raíz del padecimiento, a raíz de la persecución, ellos aún
se veían en Egipto, a pesar de que estaban siendo libertados por Dios a través del consiervo y guía, en este caso Moisés. Pero Dios deja algo en claro a Moisés, sino más bien Dios aprobó el favor del pueblo. Dios les dejó hacer conforme a su corazón, conforme a su voluntad. Cuando el pueblo del Señor fue perseguido, bien leímos en verso 5, Éxodo 14, 5, que fue Dios quien introdujo al corazón la dureza. No fue el hombre, no fue el mismo Ramsés, no fue el mismo faraón que quiso ir a favor o en contra de ellos, sino más bien que Dios fue el que persuadió su corazón y lo endureció, para que a través del endurecimiento ellos no se mantuvieran quietos, sino que se mantuvieran en movimiento. Porque van a haber momentos donde Dios provocará situaciones para que tú corras, para que tú camines. Habrán situaciones donde Dios permitirá que de lejos tú veas al pueblo persiguiéndote o al faraón persiguiéndote para que tú camines, pero de cerca, cuando tú sientes que está casi respirándote en la nuca, como muchos dicen, ahí es cuando tú tomas acción, cuando dices, espérate, tengo que correr porque si no corro me van a atrapar, van a dar conmigo. Y si dan conmigo, voy a volver a ser lo que antes era, de donde Dios me había libertado. Entonces, habrán circunstancias donde Dios va a colocar personas en posiciones, en diferentes posiciones. Está la del faraón, está la de aquellos magos y está también aquellas personas que adulteraron la fe. ¿Cómo así? Primero vamos a desglosar el faraón, luego vamos a desglosar los demás brevemente. El faraón es la cabeza que Dios manifestado a través del liderazgo, una persona de autoridad, una persona que ejerce liderazgo para ordenar a otros a hacer un mandato. Esta persona que Dios siempre colocará en tu camino es para que tú ejerzas un movimiento, aunque estés en contra de ejercerlo. Es involuntario porque ejerce una autoridad mayor a la tuya. Entonces, cuando vienen los magos, que es la representación del decaído de fe, ahí es que Dios introduce la falsa, o más bien, no doctrina, porque hay tantas cosas, pero quiero enfocarme ahora mismo en el decaído de fe. Cuando el decaído de fe llega a su vida, es cuando se manifestó el poder de Dios en la vida de Elizabeth, cuando Zacarías no creía del milagro manifestado a su mujer. Ahí entró un decaído de fe, porque el decaído de fe es lo que vemos y no tenemos. Entonces él veía un padecimiento de su vejez, de su edad. Cuando Zacarías miraba a su mujer, él no estaba viendo la promesa, él estaba viendo el desalineamiento de la promesa. ¿Cuál? Aquellas cosas que te recuerdan que tú no vas a poder lograr o ver manifestar las cosas que Dios te dejó. Entonces, aquellas limitaciones. Cuando las limitaciones llegan a tu vida, el decaído de fe se adueña de ti. Pero recordando la primera parte del faraón, es un problema ejercido por alguien de dominio y control. Amén. Entonces, el decaído de fe es producido por personas que se dejan introducir con el dominante. Entonces, cuando la tercera parte se produce, es porque ni la primera ni la segunda cosa que Dios manifestó para que usted se moviera no se logró. Entonces Dios va a lo tercero. Dios introduce al problema dentro de raíz. ¿Cómo así? Cuando usted está en el desierto y usted planta un árbol, encima, por ejemplo, encima está el sol y debajo está la planta, la cosecha, la semilla. Si usted no le echa agua, por más que usted quiera que crezca el fruto, no va a crecer, porque hay frutos que se dan
en su temporada. Hay frutos y palabras que se dan en una alineación divina del cielo. Cuando Dios designó que algo se va a producir, aún en contra de su voluntad se produce. Por eso las personas, muchos quieren entender cómo Dios piensa, o muchos quieren actuar como Dios actuaría, pensando por Dios. Pero aquí el Señor es quien toma el control y dominio de las palabras que produce en el hombre. Por eso cuando el pueblo de Israel se vio en esta persecución tan terrible, ellos iban tranquilos. Mientras no había problema, estaban quietos, estaban sumisos a la voz del hombre de Dios, de Moisés. Cuando el pueblo vio que el faraón venía de lejos, ellos estaban todavía tranquilos, porque para ellos la distancia del problema como estaba no les afectaba. Y así hay personas que cuando te calcome por dentro, por ejemplo, el cuerpo humano, cuando te da comezón, algo, no es una picadura de mosquito, no te preocupa, pero te empieza a preocupar cuando la comezón produce algo, produce una señal de que te está dando infección. Entonces ahí nos alertamos, ahí empezamos a comprar medicamentos, ahí empezamos a visitar médicos que tengan que ver con la piel, y ahí empezamos a ver un movimiento, ahí empezamos a producir en nosotros involuntariamente algo que es lo que Dios quería que el pueblo entendiera, porque ellos estaban cómodos, ellos iban tranquilos, ellos iban campantes, porque no es que Dios, aparte de que libra nuestras tribulaciones, nuestras peleas, no es que Dios quiere que nosotros sintamos que, por ejemplo, ok, Dios me sacó de esta situación, Dios me libró de esta situación, y ya yo puedo sentarme, puedo estar en gloria y me voy en gloria. Eso está bien, mis amados, pero está mal que usted siente su ministerio. Está mal que usted se siente porque todo está bien, porque no hay problema, porque no hay deuda, porque no le debo a nadie, porque no hay enfermedad, porque mis hijos no padecen de nada. Entonces, por eso yo me voy a sentar, por eso ya yo me voy a quietar, por eso yo no voy a seguir orando, porque ya yo recibí lo que Dios me dijo que me iba a dar, porque ya yo vi manifestado la promesa que Dios me dijo que iba a manifestar. Por eso, aunque yo ande en el desierto, aunque esté procesado, yo seguiré normal, tranquilo, a mi tiempo, no al de Dios. Entonces ahí es cuando Dios provoca Euroclidón. ¿Sabía qué es Euroclidón? Euroclidón, dice la palabra del Señor, que fue un viento así bien recio, una tormenta. Dios produjo una tormenta para que todo el que estaba en la barca, así como usted, cómodo, tranquilo, que dicen, no, yo no tengo deuda, yo no tengo problema, yo estoy relax en mi momento, en mi mejor época del año, Dios produce la escasez. Dios provoca de que usted mismo se meta en el proceso. No es que usted lo provocó, fue Dios que lo manifestó. Porque así como Él endurece el corazón de personas, Él también endurece el corazón de los tiempos. Cuando Dios endurece el corazón de los tiempos escuchan a su creador. Y cuando el tiempo escucha a su creador, por más involuntariamente que usted no quiera recibir la escasez llega en un tiempo donde usted no se le espera. Pero ahí ese tiempo de escasez es lo que acelera su proceso, es lo que acelera el cumplimiento, porque hay procesos que son leves tribulación momentánea, pero cuando usted va caminando momentáneamente en el proceso del problema, el problema se vuelve cada vez más una bendición. Por eso cuando Elizabeth se ve en la condición de su vejez, Elizabeth nunca pensó en el proceso de que ya estaba muy vieja para dar un hijo, sino que más bien ella creyó en la promesa. Ella dijo, yo no sé cómo, no sé cuándo, pero yo seguiré creyendo, yo seguiré orando fervientemente a Dios, yo seguiré buscando la promesa del Señor, porque habrá ministerios que serán tan perseguidos, así como Herodes mandó el decreto, eso está en Mateo 2, a la altura del verso 16 en adelante, cuando Herodes manda a buscar a los niños que tengan menos de 2 años. Herodes sabía, en pocas palabras,
Herodes conocía más o menos cómo venía la bendición. Entonces, aquellos Herodes que Dios permite que se levanten en su vida, aquellos problemas pequeños que Dios permite que se acontezcan en su vida, es porque Dios está provocando un ascenso, un movimiento, porque el ascenso de gloria no viene si usted está quieto, si usted no está orando, si usted no está ayunando, si usted no está velando. Recuerden las 10 vírgenes que cuando escucharon, ellas estaban durmiendo, pero prontamente se despertaron todas, unánimes. Y las que no tenían aceite querían que las que sí velaron, las que sí guardaron, las que sí estuvieron pendientes, les dieran del aceite. Pero aquí lo que yo haga, si usted no hizo conforme a Dios, la salvación es individual. Si usted no se sacrificó, en pocas palabras, usted no va a recibir nada. Usted puede tocar la puerta del Señor, es verdad. Las 10 vírgenes la tocaron. Ábrenos la puerta. Y más bien, ¿qué les dijeron? ¿Qué le dijo el Señor? No os conozco. Muchas veces tocamos. Y Dios nos contesta, no te conozco. ¿Quién eres? Cuando el Padre nos pregunta, ¿quién eres? No está haciendo una pregunta humana, se está refiriendo a una pregunta espiritual. Cuando Dios te pregunta quién tú eres, es porque te está diciendo dónde está tu identidad, por qué abandonaste la identidad que tenías. Y cuando estos problemas son producidos y nuestra identidad cambia, Dios acelera los tiempos. Dios acelera el proceso. Dios acelera cada vez más una situación para que todos nosotros estemos siendo conducidos a lo que el Padre dice holocausto, para que entreguemos a Él un holocausto. Cuando usted y yo no solamente adoramos, no solamente predicamos, no solamente ayunamos, no solamente estamos pendientes a las cosas del Señor. El Señor provoca que el holocausto que estamos dando sirva de grato honor para aquellos que son merecedores de su gloria. ¿Cuáles? Aquellos que han venido de caminos vituperosos, aquellos donde dice la palabra que tenemos que servir para ser más grandes, aquellos pequeñitos, aquellos hermanos en la fe, aquellas personas que no tienen agua en el desierto, pero que nosotros somos previstos para darle agua. Si usted y yo estamos caminando en el desierto, tenemos que continuar caminando, no podemos pararnos de que hacer un coro, a contar chistes, a contar historias pasadas, porque hay personas que viven de lo que era antes, de la unción que yo hacía, que yo quitaba, que las personas se sanaban, que yo tumbaba gente, muchas cosas empiezan a mencionar, amén. Pero Dios no quiere que nosotros vivamos del que éramos, sino del que somos. Entonces, cuando Dios ve que nosotros no estamos cumpliendo con nuestra asignación para el cual Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos santificó, nos dio por profeta a las naciones, Dios provoca el problema. Dios provoca que Herodes, que Faraón se ha endurecido, que las personas que están a nuestro alrededor ni siquiera quieran ayudarnos, ni siquiera quieran aportar algo en nuestra vida, algo positivo, como un consejo, como algo que nos vaya a alinear al propósito, sino que Dios endurece su corazón para que nosotros digamos qué malagradecidos son, tanto que yo los ayudé, tanto que yo les serví, tanto que yo sudé por el bienestar de esas personas, pero es Dios, no es el diablo, porque muchos quieren disfrazar a Dios, así como Isaías, que pierden la visión. Muchas personas creen que todo lo que se mueve es el diablo, todo el diablo, no que fue el diablo, no que fue. Señores, amados, amadas, recuerden que Dios es quien tiene la potestad de todo, no solo de los aires, no solo del corazón, no solo de endurecer. Recuerden bien que las Sagradas Escrituras, no se contradice.
Si Isaías, siendo Isaías profeta que miró muchas cosas, imagínense nosotros que somos. Amén. Si Isaías le tiró a matar a uno de los suyos y aún le preguntó, dime quién tú eres, ¿eres de nosotros o estás en contra? Si Isaías a su hermano se le contrarrestó, ¿quiénes somos nosotros? Si el mismo Jesús recibió lo mismo, la misma desaprobación de Isaías, ¿quiénes somos nosotros para no recibir esa desaprobación que muchas veces es permitible por Dios? Entonces, cuando nosotros nos encontramos, amados, siendo perseguidos por Faraón, es porque Dios quiere acelerar algo en nosotros, es porque Dios quiere exigir algo en nosotros que no estamos dando, que ya lo dejamos de dar como Dios necesitaba que lo demos. Cuando Faraón está siendo movido detrás de nosotros, es para que el problema nos haga entender que siempre seremos necesitados de Dios. Siempre vamos a necesitar a Dios. Cuando Euroclidón volcó la barca, la Biblia registra que aún los naturales que iban allí, aún el gobernador que iba con el apóstol, ellos se referían a morir. Hay personas que cuando Dios provoca la tormenta, ellos creen que se van a hundir y que la palabra nunca será manifestada. Así como Zacarías, que no creía que se iba a manifestar. Así como Nicodemo, que no creía que se iba a manifestar quizás la palabra que el Padre había encomendado a su corazón. Así como muchas personas que su milagro está caminando cerca de ellos y no escuchan de que Cristo está ahí, de que Cristo está cerca. Porque aunque Bartimeo no veía la promesa, Bartimeo escuchó de la promesa y seremos guiados conforme a lo que escuchemos. Por eso tenemos que tener cuidado con quien nosotros estamos prestando nuestro oído. No solo un oído natural, sino también un oído espiritual, con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que procedemos a pensar, con lo que analizamos. Todas esas cosas tenemos que guardar, porque Dios todas las cosas las toma en cuenta, pues de toda palabra ociosa que el hombre dijere, pues dará cuenta a Dios. De todo pensamiento ocioso, de toda manifestación ociosa, acción, movimiento, todo, daremos cuenta a Dios. Porque Dios en el libro de Malaquías dice, y Miqueas también registra el libro de las memorias. Tenemos que tener en cuenta eso, que lo que dijimos a Dios, Señor, yo te prometo, Señor, yo voy a ponerme en esto, Señor, yo voy a ayunar más, Señor, yo voy a orar, Señor, yo te encomiendo mis hijos, Señor, yo voy a evangelizar, Señor, yo voy a salir a regar tratado, Señor, yo me voy a levantar de madrugada, Señor, yo voy a orar más de 5 minutos. ¿Dónde quedó? Esa es la pregunta que el Señor te dice hoy. ¿Dónde quedó? Por eso la persecución, por eso el faraón, por eso Herodes, por eso la duda, por eso aquellos engañadores de la fe, para que tú decaidas, para que tú creas que las cosas no se darán cuando viene el problema, pero es todo lo contrario. Así como se volcó la barca, así como los naturales dudaron, muchas veces llegarán momentos donde dudaremos del poder de Dios. No porque no creamos que Dios lo puede hacer, sino porque el miedo invade nuestro corazón. Y el miedo es algo fuerte, porque la duda es lo que quita el propósito de Dios en nuestra vida y que el cumplimiento del Señor sea manifiesto conforme a Él, no a nosotros. Porque así como los egipcios decían en su corazón, tenemos que perseguirlo. Ellos no querían perseguirlo, fue que el faraón les dijo, vamos a perseguirlos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos la gloria, te damos el honor. Padre, ve tomando el control de aquellos que están, Señor, presente.
aquellas personas que han escuchado tu mensaje, aquellos que estarán llegando, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, ve guardando cada hogar, cada vida, Señor, ve alejando espíritus de repercusión, Padre, que estén sobre su vida, Padre, ve alimentando, Señor, con tu Santo Espíritu, Dios, Padre, su morada, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y sin santidad y amor, nadie verá al Señor. Amén. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.